Bendiciones, hermanos y hermanas. Qué gusto que nos podamos volver a reunir. Hoy damos inicio a la cuarta parte de la serie Andad en el Espíritu. Hemos visto, creo que abundantemente, textos que nos hablan de ese lugar, de esa esfera, de ese territorio donde el cristiano debería de vivir y no salirse. Hemos visto varios textos y en resumen de todos esos textos podríamos decir lo siguiente, que la esfera del Espíritu Santo es, voy a mencionar algunas cosas. 1. El lugar de poder. 2. Lugar de luz. 3. Lugar de comunión con Dios. 4. Lugar de comunión con los hermanos en Cristo. 5. El lugar donde reina el amor de Dios. 6. Esa esfera es el lugar de la verdadera alabanza, la cual se da en espíritu y en verdad. 7. Es el lugar donde mis oraciones tienen poder. Es el lugar donde Dios le dice que sí a mis oraciones. Es el lugar donde oro basado en la perfecta voluntad de Dios. Ese lugar es llamado mi castillo, mi refugio, mi fortaleza. Es el lugar de habitación. Es el lugar de protección. Es el lugar de bendición. Y es el lugar de iluminación. Es el lugar donde mis obras, mi fruto, tiene valor eterno y divino. Es el lugar donde mi vida es agradable a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es el lugar donde soy útil en las manos de Dios. Y hay más, pero estas 19 cosas creo que son suficientes para entender la importancia de aprender a vivir en ese lugar. Un lugar muy importante para los creyentes. Hemos estado comparando eso con dos esferas, la esfera del espíritu y la esfera de la carne. Acabamos de mencionar algunas cosas de lo bendito que es vivir en este lugar. Ahora, todas estas o nuestra permanencia en este lugar depende de la forma en que estemos en perfecta sintonía con el Espíritu Santo. Por eso dice, andad en el Espíritu. Bueno, entonces, inmediatamente tenemos que empezar a buscar en la Biblia qué cosas podemos hacer, qué cosas lamentablemente hacemos, qué cosas lamentablemente dejamos de hacer, que nos sacan temporalmente de la esfera de bendición a esa esfera donde viene en camino la disciplina divina. Si es que de verdad eres hijo e hija de Dios. Inmediatamente empezamos a escudriñar la palabra y nos damos cuenta de que para el creyente hay 5 mandatos. Hay 5 pecados contra el Espíritu Santo. 2 de ellos que los vamos a tratar en un apéndice después, al final de esta serie, que son resistir el Espíritu y blasfemar el Espíritu. Pero para el creyente, aquellos son para los no creyentes, después los estudiamos. Pero para el creyente específicamente en las cartas de Pablo y en el libro de Hechos,
encontramos tres mandatos. Esos tres mandatos son descritos con palabras que a veces se toman como a la ligera y se empiezan a inventar cosas. De qué significa y cómo se hace. Y una cosa sí hay que entender. Nosotros estamos tratando de vivir en perfecta armonía con un ser que es perfecto. Con un ser que no se mueve por emociones. Si Dios se moviera por emociones, si Dios amaneciera enojado un día, nosotros no existiríamos. Gloria a Dios, que Dios no amanece de chicha como nosotros, que Dios no amanece frustrado, que Dios no amanece con ganas de fumigarnos a todos. No hemos sido destruidos, dice su palabra, porque todas las mañanas son hechas nuevas sus misericordias. Y recuerden que hablamos que la misericordia tiene que ver con el hecho de que Dios no nos dé lo que realmente merecemos. Por consiguiente, adaptarnos a este sistema es urgente. Las descripciones que se dan aquí son lenguaje de acomodación. Es una forma de expresar para que nosotros los humanos podamos relacionar lo que se está enseñando como un principio bíblico con cosas que nosotros vivimos y lamentablemente practicamos. Pero Dios es perfecto en todo sentido, es estable en todo sentido, tanto así que la Biblia dice que Dios no cambia. Gloria a Dios que no cambia. Entonces, entendamos bien estos textos que vamos a estudiar hoy a la luz de una perfección absoluta en ese ser que nosotros llamamos Dios, nuestro Salvador. Para que no pensemos que nosotros con nuestras acciones tenemos en un mar de lágrimas a Dios allá arriba. Y Dios diciendo, ay, qué pereza con estos muchachos, Dios mío, pero ¿por qué es que no entienden? ¡Qué aburrición! Ay, no. Dios no es así. Dios no lo podemos cambiar con nuestras acciones. Él es perfecto y estable siempre. No hay sombra de variación en Él. Entonces, vamos a ir al libro de Efesios. Ahí vamos a encontrar el primero de estos mandatos que son para nosotros los creyentes. Y, ojo, son mandamientos, no son consejos, no son si te sientes bien, si amaneciste pura vida, si tienes plata en la billetera, si todo va viento en popa. No, es un mandamiento y punto. Y a veces nos cuesta entender que estos mandamientos, como la palabra lo dice, son mandatos. Se nos está mandando a hacer o no hacer. Aquí en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Pero antes de leer el contexto, yo quiero explicar algunas cositas que tienen que ver con la hermenéutica. La hermenéutica, esa palabra, tiene que ver con las leyes de interpretación bíblica. El libro que llamamos Biblia, que es un compendio de libros, compendio de libros. Este libro no es leer el periódico.
Esto no se entiende así de fácil como leer un chiste de Condorito, ni esas cosas. Esto no es leer a Mafalda. Por favor. Entendamos que es un libro espiritual, es un libro difícil, es un libro donde la mente de Dios está ahí en blanco y negro, escrito en papel, y tenemos que entenderlo de la forma correcta. Por consiguiente, la hermenéutica me dice a mí, como una de las leyes, hay varias, pero una que yo creo que es la que debería regir toda en nuestro estudio bíblico, es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica a sí misma. Toda la explicación de lo que la Biblia dice está en la Biblia. Es nada más de encontrarlo. Y para eso se necesita leer, estudiar diligentemente. Para encontrar qué dice la Biblia acerca de declaraciones que la misma Biblia dice. Interpretamos conforme a lo que la Biblia nos interpreta a nosotros, nos da a ella la interpretación. Otra ley muy importante que lamentablemente es abusada por más de un púlpito, es que los textos se leen fuera de su contexto. Y un texto fuera de contexto definitivamente forma un pretexto. Y yo puedo casi que probar cualquier cosa si cojo textos y los saco de su contexto y le digo a la gente, la Biblia dice. Sí, la Biblia dice en ese texto, pero resulta que ese texto, cuando es puesto e interpretado en su contexto, sencillamente termina diciendo otra cosa diferente. Por consiguiente, basado en la ley de hermenéutica, el texto se interpreta en su contexto. Primero el contexto inmediato, después el del libro, después de los libros del mismo autor y después de toda la Biblia. Pero esto hay que hacerlo diligentemente, con seriedad. Por eso es que hay que estudiar y estudiar seriamente la palabra de Dios. Efesios 4:30. Quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios 4:30. Es el texto con el que vamos a iniciar. Pero ese texto pertenece a un contexto. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lupeo es la palabra griega para contristar, que significa afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer. Ahora, ¿recuerdan lo que hablamos? ¿Podemos nosotros con nuestras acciones o podemos realmente nosotros lograr que un Dios que no se mueve por emociones, que es perfecto en su sabiduría, se ponga triste por algo que nosotros hacemos? Triste en el sentido en que tú y yo lo hacemos. Es imposible. Porque si fuera eso, Dios estaría sencillamente agobiado al extremo con nosotros los seres humanos. Estaría obstinado con nosotros. Y un día de tantos amanecería de chicha y dice, hoy me los vuelo a todos. De hoy no pasan. Pero eso no pasa. Porque Dios no cambia. Él es perfecto y estable. Entonces, cuando dice que no contristéis al Espíritu Santo, no puedo yo dejarme solo llevar por el significado de la palabra que nos enseña a nosotros los humanos, lo que nosotros entendemos por eso. Pero en referencia al Espíritu Santo, que es Dios, ¿qué significa no contristar al Espíritu Santo?
para que no empecemos a pensar de que, es que yo dije, es que yo hice, es que no fui, es que no pedí permiso. Puede que todas esas cosas se vuelvan pecado, pero el Espíritu Santo no está llorando dentro de nosotros porque nosotros hacemos eso. Entendamos entonces, en el contexto, ahora sí, cogemos el versículo. Bueno, antes de continuar con el versículo y su contexto, quiero que sepan que la gramática griega de este lupeo, que es contristar, significa que está en tiempo presente, voz activa y modo imperativo. ¿Qué significa todo esto? Así facilito en español. Que no estemos constantemente, momento a momento, habitualmente, contristando al Espíritu Santo. Y nosotros somos los responsables de contristarlo porque está en voz activa. Y en la voz activa significa que el sujeto produce la acción del verbo. Se nos ordena, y es un imperativo, a que no lo hagamos. Entonces, si se nos ordena que no hagamos esto de forma habitual, tenemos que entender realmente qué es lo que no tenemos que hacer. Porque no nos conviene contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento en que eso pase, ya no ando en el Espíritu, estoy en la carne. Vamos a poner el texto en su contexto y dejemos que el texto hable por sí solo. Estábamos en el mismo texto. Efesios, vamos a empezar desde el versículo 25 hasta el 31. El texto se interpreta basado en su contexto, dentro de su contexto inmediato. Yo necesito saber qué es no contristar, o necesito saber cómo es que yo contristo al Espíritu Santo para no hacerlo. Ahora sí. Versículo 25 dice, por lo cual, ojo a lo que Pablo menciona, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Continúa la lista. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nos brincamos el 30 y leemos el 31 para terminar la lista. Quítese de vosotros ese todo es grandísimo, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. ¿Por qué no? Leamos el 32 para cerrar el capítulo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero inmediatamente vemos el contexto. ¿Dónde se encuentra el versículo 30? Que es el que nos concierne. Y vemos una lista de cosas que no deberíamos hacer. Cosas malas como mentir. Cosas malas como airarse y pecar. Cosas malas como permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, cosas malas como enojarse. Cosas malas como darle lugar al diablo. Cosas malas como hurtar. Como los vagos que no trabajan. Como decir palabras corrompidas. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Nos damos cuenta inmediatamente, sin ver en detalle todas las palabras y qué significan,
que hay una lista, tanto antes como después, de cosas que no deberíamos hacer. Y en el puro versículo 30, ahí casi en el centro de la lista, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Inmediatamente, basado en lo que la misma Biblia me dice a mí, en la lista que me menciona, ¿qué conclusión lógica tendría que tener yo del texto? Porque la pregunta sería: ¿pero cómo contristo yo al Espíritu Santo? Bueno, usted contrista al Espíritu Santo cuando piensa, habla o hace lo que no debe. Cuando pensamos, cuando hablamos y cuando hacemos lo que no debemos. Por consiguiente, yo contristo al Espíritu Santo en referencia a lo malo. Cuando yo pienso, cuando pienso lo que no debo, cuando hablo lo que no debo y cuando hago lo que no debo, contristo al Espíritu Santo. Con solo eso, ya uno dice: pero quiere decir que soy más pecador de lo que me imaginaba. Por supuesto que sí, y eso es muy bueno. Qué bueno darnos cuenta realmente que somos unos viles pecadores. Qué bueno darnos cuenta, como Pablo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero al final, el versículo que sigue dice: mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que nosotros podemos vivir una vida que no contristemos al Espíritu Santo. Hay poder en Cristo Jesús y hay poder en esa esfera. Pero si nosotros pensamos lo que no debemos, hablamos lo que no debemos y hacemos lo que no debemos, nosotros nos salimos de la esfera de poder del Espíritu y nos vamos a la esfera de la carne. Y ahí permanecemos hasta que, y ese hasta que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué tenemos entonces? Que yo, si quiero andar en el Espíritu, no puedo darme el lujo de estar contristando al Espíritu Santo de manera habitual. ¿Qué necesito dejar de hacer? Dejar de pensar lo malo. Porque a veces mucha gente dice: pero es que yo no hice nada malo. Sí, tal vez no lo hiciste, pero tal vez no pensaste. Y ya con solo eso ya pecaste. Pensar lo malo, póngale a la situación que sea. Mientras tú pienses algo malo, pecas. Si hablas algo malo, pecas. Y si haces algo malo, pecas. Lo único es que lamentablemente, no sé por qué, se nos ha enseñado en los círculos cristianos, en las iglesias, que lo malo es solo lo que hagamos. No. Pecado es mucho más de lo que se nos dice. Por eso es que hay que ir a la Biblia, para que la Biblia nos defina qué es pecado y las variables o las diferentes manifestaciones en que podemos pecar. ¿Qué tanto pecamos? Eso es importante darnos cuenta. Y yo te aseguro, hermano y hermana, que hoy, cuando esto termine y tú lo leas, tú lo estudies y ores al respecto, te vas a sentir súper pecador y pecadora. Y eso es bueno, porque ya vas a tener algo en qué trabajar, algo en qué someterse al señorío de Cristo, porque la única forma de vivir en santidad, reconociendo que Cristo Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y debemos de andar como es digno del Señor. Vuelvo y repito nada más. Quiere decir que la Biblia me manda a mí a no contristar el Espíritu Santo. ¿A qué me manda la Biblia? A que yo deje de pensar lo malo, a que yo deje de hablar lo malo y que yo deje de hacer lo malo. Ahora sí,
ya tenemos una tercera parte de ese círculo dividido en tres partes llamado pecado. Vimos una y con solo esa es suficiente para darnos cuenta de que pecamos más de lo que nos imaginábamos. Ahora, vamos a seguir. Otro mandamiento. Vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Abra sus Biblias, por favor. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos al versículo 12. Pero antes de empezar en el 12, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el texto que se nos manda a no hacer. Y tiene que ver con el Espíritu. Y después vamos a interpretar ese versículo con la misma ley de hermenéutica. Traemos el texto, lo leemos, lo entendemos en su contexto y el contexto nos va a decir qué significa. Para que no inventemos cosas que no son bíblicas. El texto que nos concierne está en 1 Tesalonicenses 5:19. Un versículito muy corto, pero terrible. Y dice, no apaguéis al Espíritu. Dios mío, otro mandato de no habitualmente estar apagando al Espíritu Santo. Porque si yo apago al Espíritu Santo, yo ya no ando en el Espíritu. Ahora, la misma pregunta. ¿Qué es apagar el Espíritu? Vamos al contexto. Y que el contexto nos interprete. ¿Recuerdan la ley principal de la hermenéutica? La Biblia es su propio intérprete. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Pero hay que dedicarle mucho tiempo para encontrar las cosas. Versículo 12. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, ojo a la lista, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos brincamos el 19. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora sí, vemos que hay una lista, pero esta lista es diferente a la de Efesios. En la de Efesios hay una lista de cosas que no deberíamos hacer. Aquí la lista es de cosas que sí deberíamos hacer. Ojo, dice la lista, y usted lea todo nuevamente, y usted va a ver la lista del montón de mandamientos, de cosas que se nos ordenan hacer. Y en el 19, en el puro centro ahí, dice, no apaguéis al Espíritu. Inmediatamente, lo mismo. Pregúntese lo mismo. ¿Cómo apago yo el Espíritu? ¿Qué es lo que yo hago para apagar el Espíritu?
aquí no es tanto lo que haces, aquí es lo que no haces. Ojo. Vamos a resumir la esencia y el principio bíblico de esa enseñanza. ¿Cómo apago yo al espíritu? Cuando no pienso cosas buenas, cuando no hablo cosas buenas y cuando no hago cosas buenas. O sea, no pensar, no hablar y no hacer lo que debemos. La lista tiene que ver con cosas buenas. Quiere decir que cuando yo no pienso lo bueno, cuando yo no hablo lo bueno, que pude haber hablado y no hablé, cuando yo no hago lo bueno, que pude haber hecho y no hice, yo apago al Espíritu Santo. Y si yo apago al Espíritu Santo porque me abstuve de hacer, pensar y hablar lo bueno, yo apago al Espíritu Santo y ya no ando en el Espíritu, estoy en la carne. Cuando unimos estas dos cosas, nos damos cuenta que nosotros somos, pecamos por un lado y por otro. Si no pecamos por aquí, pecamos por allá. Santiago 4:17, yo quiero leerles ese texto, porque el texto es muy sencillo y a veces lo mencionamos, pero es un texto que complementa. Recuerden que los textos, usted une textos que tengan que ver con un mismo principio bíblico y usted empieza a profundizar en una enseñanza. Por eso es tan importante darse a la tarea de recolectar versículos que todos afirmen, refuercen un principio bíblico. Ese montón de textos, de todos ellos se emanó un principio bíblico. Y el principio es muy sencillo, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice Santiago? Le es pecado. Oh, de eso no se menciona nada en las iglesias. Se nos dice que lo malo es pecado. No haga, no haga, no haga, no diga, no toque, no mire. Pero no se enfatiza en que cuando dejamos de hacer, de hablar o de pensar lo bueno, igual estamos pecando. Quiere decir que si yo en este momento me doy cuenta de que yo he tenido oportunidades donde debí haber pensado lo bueno, no lo hice, pequé. Debí de haber dicho algo, tuve oportunidad de decir algo bueno, no lo hice, pequé. Tuve la oportunidad de hacer algo bueno, no lo hice, también pequé. Entonces yo soy un vil pecador. Porque cuando no peco haciendo lo malo, peco sencillamente al no hacer lo bueno. Y cuando unimos esas dos, y todavía nos falta una, cuando unimos estas dos cosas, que las dos cosas se nos mandan a no hacerla porque afectan directamente nuestra comunión con el Espíritu, sencillamente nos damos cuenta de que yo, si no peco por la derecha, peco por la izquierda. Si no peco aquí, peco allá. Porque a veces no se trata de abstenerse de lo malo. Eso es parte del cristianismo. Parte de la vida cristiana es dejar de hacer, de hablar y de pensar lo malo. Pero la otra parte consiste en empezar a pensar, hablar y hacer lo bueno. Las dos cosas son importantes. Con lo malo, contristo al Espíritu. Y si dejo de hacer lo bueno, apago el Espíritu. Sencillamente, quiere decir que por día nosotros nos salimos de la esfera del Espíritu muchas veces. ¿Alguna vez has oído tú que te digan que tú tienes que confesar lo bueno
que no hiciste. Pedirle perdón a Dios y confesarlo como pecado, lo bueno que no hablaste, lo bueno que no pensaste. Está en la Biblia, pero no se nos dice, porque el énfasis es, confiese lo malo que hizo. No, está bien, pero confiese lo bueno que no hizo. Eso también es pecado, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Peca igualmente. Esto es serio. Esto es serio. Y esto es bueno que nos enfrentemos y que la Biblia nos haga mirar en el espejo y realmente nos miremos lo feito que somos, lo pecaminosos que somos. Porque a veces nos creemos, nos vanagloriamos de que ya no hacemos aquellas cosas malas. Sí, pero tampoco hacemos lo bueno. Entonces dejaste pecar por un lado y empezaste a pecar por el otro. Pero no se te ha dicho que eso que estás dejando de hacer, que es bueno, es pecado. Y igualmente te mantiene fuera de comunión con Dios. No fuera de relación, fuera de comunión. Temporalmente estás fuera de la esfera de poder del Espíritu. Estás en la carne. Ahora, vamos a terminar ese trío aterrador de verdades bíblicas que nos enseñan cómo debe ser nuestro comportamiento y de qué tanto nos tenemos que cuidar en cuanto al pecado se refiere. En el libro de Hechos, yo quiero que vayan conmigo al capítulo 4, versículos 32 al 37. En el versículo 32, se nos dice a nosotros, está la iglesia en su apogeo, está creciendo y está ese mover y ese primer amor y está todo el mundo emocionado por ese encuentro con Cristo que tuvieron y ese cambio de vida. Pero vean las cosas que ocurren. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¡Qué maravilla! Estaban al unísono, pensaban, tenían un norte definido, casi que todos. Y ninguno, oiga esto, traslade esto a nuestro tiempo. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Qué maravilla! Eso es coinonía entre hermanos. Eso es amarse en espíritu y en verdad, no de palabra y de lengua. Es en hecho y en verdad. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, verdaderos apóstoles, ¿verdad? No los de ahora. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Con solo mencionar Chipre, yo no sabía que el hombre era de cierta posición. Y dice que tenía una heredad. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lamentablemente entre nosotros los humanos ocurre algo. Cuando alguien hace algo bueno, es inevitable que lleguen y digan, bien hermano, qué bueno hermano, qué bendición hermano. Y si usted se descuida, se empieza a inflar, se empieza a creer gran cosa. Y a veces hacemos las cosas buscando eso.
que nos den la palmadita, que nos elogien un poquito, que nos eleven, porque nos encanta la pleitesía. Bernabé muy probablemente recibió algunas de esas cositas de parte de los hermanos que se dieron cuenta. Pero el hombre estaba bien. No se menciona que tuvo ningún problema con su ego. Maquinó cosas. Tanto así era su sinceridad y los deseos de ayudar, que vendió la heredad y en ningún momento en la escritura decía que estaba obligado a entregar el 100% de lo que había adquirido con la venta. No dice la Biblia eso. Él trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles recibieron eso y no percibieron en él nada. Todo bien. Porque él lo hizo para agradar a Dios. Pero, sigamos la historia. Hechos 5, del 1 al 11. Seguimos ahí. Inmediatamente después de que ocurre esto, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Hicieron lo mismo que Bernabé. Seguro vieron y dijeron, wow, ¿viste cómo alabaron a Bernabé? Bueno, a veces se mantuvo ahí tranquilo. Y ellos dijeron, vamos a vender el lotecillo que tenemos allá. Porque ellos querían, después nos damos cuenta, que probablemente las intenciones de ellos no eran muy buenas. Querían un poquito de la alabanza de los hombres. Cuando hagamos algo, cuidémonos de ser alabados por los hombres. Porque puede que eso sea lo único que obtengamos, la alabanza de los hombres. Dice que vendió una heredad y sustrajo del precio. No había ningún problema, él perfectamente pudo haber llegado y decirle a Pedro, vea, yo vendí el lotecito en $1.000.000, aquí hay medio milloncito mío, para que ayude y para que distribuya conforme alguien necesite, y hubiera sido perfecto, porque no había en ningún lugar de la escritura un mandato que el que vendía la propiedad tenía que traerlo todo. No había eso, no inventemos. Él sustrajo del precio y se puso de acuerdo con su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Qué cosa más interesante, porque llegó la plática de Ananías y Pedro inmediatamente dijo, no, mío, las intenciones de este no son las mismas que tuvo Bernabé. Y le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que, ojo, mintieses al Espíritu Santo? Eso hay que ponerle cuidado. Y sustrajeres del precio de la heredad. ¿Cuál era el problema? Que ellos trajeron eso, lo pusieron como si fuera todo, pero no era todo. No tenía necesidad de entregarlo todo, porque Pedro mismo le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, tú tenías todo el dinero en tus manos, pero maquinaste en tu corazón, y lo que has hecho es que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que era tan evidente de que ese monto que él trajo lo hizo pasar por el todo. Y ese era el problema, las intenciones del corazón, no la plata. La plata reflejaba únicamente lo que había en su corazón y en la maquinación que tuvo con su esposa, Zafira. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo anterior, en el 3, vimos que él le mintió al Espíritu Santo. Híjole, entonces yo inmediatamente me pregunto, ¿le podemos mentir nosotros al Espíritu Santo? Porque si le podemos mentir al Espíritu Santo como creyentes, ya no ando en el Espíritu. Sigamos leyendo.
al oír a Ananías estas palabras, cayó y expió, o sea, cayó muerto, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Cayó muerto. Dios no pasó por alto la mala intención del corazón de Ananías. Para él eso, de haber maquinado y haber mentido, mintió al Espíritu Santo. Y dice, pasado un lapso como de 3 horas, entra Zafira. Entra la doña y no sabiendo nada de lo que había pasado. Si ella se hubiera dado cuenta que el esposo entró ahí caminando y lo sacaron envuelto como una momia, no entra ni loca. Pero entró. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ahí está la evidencia de que Ananías había dicho que eso era el monto de la heredad. Y ella le dijo, sí, en tanto. Dios. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo de solo imaginarme lo que pensaban esos jóvenes, acaban de sacar y acaban de ir a enterrar a Ananías, y de un momento a otro vienen y ven a Pedro, y Pedro ya, otro muerto más. Qué temor más terrible de llegarle a Pedro a mentir en cuanto a los montos. Si Ananías hubiera dicho, Pedro, la vendí en 1 millón, aquí hay medio milloncito, no hay problema. Le hubieran preguntado a la doña después cuando vino, sí, así la vendimos en 1 millón y decidimos darle al Señor medio millón. Pero no decir que eso era el todo de la heredad. Mintieron. Gracias a Dios que el Señor tiene un trato muy misericordioso con nosotros, porque si no los cultos caerían los muertos, pero bueno. Y más de uno de nosotros quedaría muerto al mentir con cosas. Pero vamos a seguir. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero la pregunta es esta. Ananías y Zafira vendieron una heredad, hicieron lo mismo, una buena obra. Trajeron plata que iba a servir y esa plata sirvió para algunos necesitados. Pero la obra buena que hicieron, la ensuciaron con malas intenciones. Y esas malas intenciones es la esencia de lo que se enseña aquí, de mentirle al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo le miento yo al Espíritu Santo? Como creyentes tú y yo. Porque sí lo podemos hacer y de hecho lo hacemos. Pensar, hablar o hacer lo bueno, pero motivado por malas o con malas intenciones, con motivaciones equivocadas. ¿Cómo llamaba esto Jesús? Para ser visto por los hombres. El problema no está en que hicieron algo malo. La venta era buena, la plata era buena, las intenciones eran malas. Querían recibir alabanza, un poquito de esa pleitesía, y ellos sí la andaban buscando de verdad. Y resulta que terminaron muertos. Póngale cuidado a eso. Yo quiero, para terminar el día de hoy, que vayamos a ver unos ejemplos de Jesús. Recuerden, tú y yo le podemos mentir al Espíritu Santo cuando pensamos, hablamos o hacemos algo bueno, motivado por cosas o por
deseos o anhelos equivocados. O sea, en otras palabras, yo termino haciendo algo que la Biblia me manda y que la Biblia habla como bueno, pero lo hago para recibir un poquito de gloria. Mi motivación es equivocada. Mateo 6, del 1 al 4. Vean qué maravilla esto. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Porque, vea que no está diciendo Jesús, guardaos de hacer vuestros pecados, vuestras obras malas. No, son vuestras justicias. Son cosas buenas que se hacen, pero la motivación es incorrecta, es mala. ¿Y cuál es la motivación? Para ser vistos de los demás. Porque nos encanta que venga la alabanza de los demás. Pasa la ofrenda. Y cuando son unas monedillas las tenemos bien tapadas y echamos la mano adentro y todo para que no suene. Pero cuando andamos así medio botaratas y queremos que nos vean, resulta que cogemos el billetillo, el tucancillo y lo hacemos volar. Y lo exhibimos para que alguien que esté al lado diga, uy, vea al hermano, vea lo que va a echar. Uy, 5, vea 10, uy, vea 20. Y usted sabe que lo están mirando y usted se hace como el que no es como usted la cosa. Por favor, los 20,000 pesos van a servir, los 5 rojos van a servir, claro que sí. Estás haciendo algo que la Biblia nos manda a hacer, pero tus intenciones son malas. Esa plata no te beneficia en nada a ti. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, ojo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Wow. Hacer cosas buenas para que me vean y me alaben los demás. Esto no me ayuda en nada con galardón o recompensa de parte de Dios. Dios no ve con agrado ese tipo de cosas. Tengámosle mucho cuidado a eso. Cuando pues des limosna, ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que reciben? La alabanza de los hombres. Pero de parte de Dios, nada. Y si habitualmente hacen eso, no solo están mintiendo al Espíritu Santo, están fuera de comunión, viven en la carne y ya viene la disciplina divina. Tengamos cuidado cuando hagamos algo bueno como dar la ofrenda o como ayudar a alguien y anunciarlo. No anuncies nada cuando des. Hazlo en secreto. Punto. No le cuentes al más chismoso de la iglesia para que vaya y riegue todo. ¿Y hay quienes hacen eso? Dice, cuando tú des limosna, tú cristiano, que entiendes estas cosas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ve el secreto con que hay que hacerlo. Para que tu limosna, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará y se hará evidente en público la recompensa. ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno. Y es increíble que estas personas puedan, cada vez que ofrendan, cada vez que dan una limosna, estas personas que buscan ser vistos por los hombres, cada vez que dan una limosna, pecan. Están haciendo algo bueno, con malas intenciones, pecan. Vea Mateo 6, 5 al 8. Sigue el texto. Jesús nos da 3 enseñanzas aquí. Cuando ores, ¿es bueno orar? Por supuesto que es bueno orar. Es un mandato de Dios orar. La Biblia nos manda a orar. Pero cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas o en las iglesias
y se pegan unas guitarras terribles. Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No llegues con mucha palabrería, mucho lenguaje teológico, para que el que está al lado diga, wow, qué hermano, qué hora bonito. Vea qué palabras, solo Dios las entiende. Por favor, vamos a impresionar a Dios con esto. No, estas personas llegan y hacen ese despliegue de cosas y hasta mucha bullaranga y hacen todo el espaviento que puedan para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, o sea, están orando, están pidiéndole a Dios, están alabando a Dios, de parte de Dios no reciben nada, pero ellos realmente lo que andan buscando es la alabanza de los hombres. Andan buscando que los hombres digan, wow, qué bonito, qué lindo ora, hermanito. Mas tú, cristiano que entiendes estas cosas, un cristiano que vive en perfecta comunión con Dios, entra en tu aposento, cerradita la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hable mucho, hable poquito, conciso, preciso, pero en el Espíritu. En la esfera de poder del Espíritu. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y todos queremos pedirle al Padre y recibir del Padre. Pero si pedimos con malas intenciones y estamos haciendo algo bueno como orar, pero nuestras intenciones son malas, le estamos mintiendo al Espíritu Santo y de parte de Dios no recibimos nada. Claro, sí vamos a recibir mucho. Castigo, faja, disciplina. Vean en Mateo 6, 16 al 18. Y con esto cerramos. Este es terrible. Cuando ayunéis, cuando usted vaya a ayune, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál? La alabanza de los hombres. Están ayunando y llegan con cara de muertos. Van a sacar así como espirituales, como que están a punto de desmayarse, pero todavía lo sostiene la nube del Espíritu, y llegan y se sientan y están deseando que alguien los vuelva a ver para contarles. Hermano, ¿qué le pasa? No, estoy bien, hermano. No, es que llevo no sé cuántos días ayunando aquí pidiéndole al Señor aquello y lo otro. Y el otro hermanito se queda así como diciendo, wow, qué carga. Eso es todo. Y siempre buscan a alguien que les ayude a propagar la noticia. El chismoso de la congregación. Y hay a veces más de la cuenta. Dice el hermanito, no es, anda así como, se le ve el espíritu. Anda en el espíritu. ¿Cuál anda en el espíritu? Anda en la pura carne. Anda mostrándole a todo el mundo que está ayunando. ¿Qué es lo que está buscando? Que lo alaben, que lo admiren, que lo vuelvan a ver así como si fuera quién sabe qué cosa. Pero tú, cristiano que entiendes estas cosas, cuando ayunes, lávate bien, lava tu rostro, unge tu cabeza. No llegues con cara de muerto a la congregación. Llega a pura vida, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso es así. Cuando unimos esas tres cosas, nos damos cuenta de que somos viles y tremendos pecadores. Yo contristo al Espíritu Santo cuando pienso, cuando hablo o cuando hago lo malo. Ya con eso es suficiente para darme cuenta que peco más de la cuenta. Pero como si fuera poco,
Yo apago al Espíritu Santo cuando no pienso, cuando no hablo y cuando no hago lo bueno. Y eso es pecado. Entonces, puede que no pegue aquí, pero peco aquí. Y cuando hagas lo bueno, ten mucho cuidado de no mentirle al Espíritu Santo, de no andar buscando la alabanza de los hombres. Haz lo bueno, pero que tus intenciones siempre sean que Dios reciba la gloria. Pero no es decirlo, es hacerlo. No es levantarse, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor a veces es puro cuento. Andan buscando la alabanza de los hombres. Por favor, si somos de verdad y de verdad nos interesa agradarle a Dios, hagamos las cosas en el orden correcto. Abstente de lo malo. Empieza a hacer lo bueno. Y cuando lo hagas lo bueno, que tus intenciones siempre sean alabar y glorificar a Dios. Que cuando Dios te ve haciendo estas cosas, tú las estás haciendo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Hermanos, esto es un trío terrible y en todas estas áreas nosotros pecamos. Cuando llega la hora de confesar los pecados, vamos a darnos cuenta que esto no es suficiente. No confieses lo malo que hiciste. Confiesa como pecado a Dios todo lo bueno que pudiste hacer, hablar o pensar y no hiciste. Eso también es pecado. Confiésalo. Y si tuviste una mala intención al hacer una buena obra para ser visto de los hombres, confiésalo como pecado. Y esto inmediatamente en el sistema de Dios, inmediatamente Él te vuelve a perfecta comunión otra vez. ¿Cuánto dures ahí? Eso es otra historia. Porque puedes que llegando inmediatamente te salgas. Esto es un trabajo de todos los días y de toda la vida. Toda la vida. Por eso el cristianismo debería de ser en nosotros los cristianos un estilo de vida. Un estilo de vida. Somos cristianos en toda la semana, a toda hora y en todo lugar. Que realmente lo que hagamos sea para la honra y gloria del Señor, pero que sea en serio. Cuidémonos de esto, porque esto, si no lo hacemos, y son mandatos, si esto no lo hacemos, sencillamente estamos viviendo nuestra vida cristiana en las fuerzas de la carne, y esto no funciona. Hermanos, que el Señor me los bendiga y me las bendice. Aquí damos terminada la cuarta parte, pero no hemos terminado la serie. Nos vemos pronto. Bendiciones, hermanos.